Mis amados, en esta semana espero que podamos ser ricamente bendecidos por el Espíritu de Dios. Que podamos conocer realmente la manifestación del poder que un día le fue prometido a la iglesia. ¿Recuerdan las palabras que el Señor Jesús citó antes de ascender al cielo y aún antes de morir? El Señor le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría ¿a quiénes? A vosotros. Mas si me fuere, os rogaré al Padre para que os envíe ¿a quién? Otro Consolador. Y saben, queridos, era necesario que el Espíritu Santo descendiera a esta tierra, porque ese mismo Espíritu fue quien dirigió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es el Espíritu Santo quien dirige a su iglesia, a su pueblo, hasta el fin de los siglos. Amén. Amén. La pregunta en esta mañana ¿es el Espíritu Santo quien dirige mi vida? ¿Es el Espíritu Santo quien me guía cada día a Cristo Jesús? ¿Es el Espíritu Santo quien está transformando y recreando en mí la imagen de Dios? Pues vamos a mirarlo en el transcurso de esta semana, y para ello vamos a estudiar un capítulo en especial. Y solo nos vamos a detener en ese capítulo, pero vamos a hacer una exégesis bien profunda de ese capítulo. El capítulo 37 del libro de Ezequiel. Pero de una manera general vamos a hablar acerca de lo que escribió este profeta. Porque si hay en la Biblia un libro que habla acerca de la obra del Espíritu Santo, es el libro de Ezequiel. Y si hoy necesitamos el poder del Espíritu Santo, es necesario estudiar el libro de Ezequiel. ¿Saben? La inspiración divina en el libro Eventos de los Últimos Días, el Señor inspiró a la profeta a escribir las siguientes palabras acerca de lo que tanto necesitamos en este tiempo. Dice en el capítulo La lluvia tardía, en el versículo o en el texto de la página 159, dice: deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. ¿Qué es lo que necesitamos más hoy en día? ¿Hacer más plata? ¿Tener más posesiones? ¿Tener un mejor trabajo? ¿O qué es lo que más necesitamos hoy, en este tiempo? El Espíritu Santo. Sin demeritar lo demás que es necesario mientras vivamos en esta tierra, pero no es lo más importante. Y dice la inspiración que la más urgente de todas las necesidades es la de un reavivamiento y una reforma. Amén. ¿Será que esa es la mayor y la más urgente necesidad en mi vida hoy? Amén. Pues en esta mañana, hermanos, vamos a mirar a través del profeta Ezequiel. Y saben, hermanos, cuando escucho esa palabra Ezequiel, ¿saben qué significa esa palabra Ezequiel? ¿Qué significado trae? Dios me fortalece. ¿Cómo significa Ezequiel? Y esperamos que esta semana, en el estudio que vamos a tener, Dios fortalezca nuestra vida, porque lo necesitamos más que nunca. ¿O quién no necesita fortaleza de Dios? Amén. ¿Hay alguien que no necesita? Todos necesitamos. Y más en este tiempo, cuando el diablo está atacando de una manera terrible, y en especial a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Está atacando de una manera tremenda, hermanos. El diablo no quiere que la verdad sea expuesta. Por eso detiene y quiere arruinar la vida de aquellos que se han colocado de parte de la verdad. A los que no están haciendo nada los dejan tranquilos.
La ira, dice la Biblia en Apocalipsis 12:12, la ira es contra aquellos que se paran en el camino a predicar la verdad, contra los verdaderos atalayas de Dios. ¿Sabían que Ezequiel fue llamado como una atalaya para hablarle al pueblo de Israel en su tiempo? Sí. Y saben, hermanos, nosotros somos los atalayas de los últimos días. El capítulo 33 de Ezequiel habla acerca de esa responsabilidad que tenemos. Usted y yo somos los atalayas del Señor de los últimos días, y por eso, si usted se pone de parte de la verdad, el diablo lo coloca como blanco. ¿No lo dice así la palabra del Señor? Todo aquel que quiera vivir piamente, ¿qué pasará, hermanos? Padecerá persecución. Por eso, el nombre de Ezequiel significa Dios me fortalece. Y por eso he titulado el tema de esta mañana, Nuestra terrible condición. Y solo vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 37 de Ezequiel. En el capítulo 7 de Ezequiel, que cuando Dios llamó a Ezequiel, dice, viene a mí palabra de Jehová diciendo, dice, anuncia, así ha dicho Jehová el Señor a la iglesia de Bijahual. Y no es que esté cambiando la Biblia, es que ya el pueblo de Israel de ese entonces no existe. Ahora el pueblo de Israel moderno, ¿quiénes son? Somos nosotros, hermanos. Así que cada vez que aparezca Israel, voy a nombrar al Israel moderno, a la iglesia de Bijahual y también a la iglesia de allá del Nuevo Edén, ¿verdad? Para no dejarlos allí por fuera. A todos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú Ismael, anuncia, así ha dicho Jehová el Señor a la iglesia de Bijahual y a la iglesia del Nuevo Edén. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Pregunto, ¿las cosas que están sucediendo hoy nos anuncian también que el fin viene, sí o no? Sí. O sea que lo que el Señor me ha mandado a decir aquí es verdad o es mentiras. Pero hermanos, a mí lo que menos me preocupa es que el fin venga. Porque si el Señor lo dijo, creamos o no creamos, el fin va a ¿qué? Va a venir. Lo que me preocupa a mí es cómo yo estoy cuando el fin venga. Mientras que el fin viene, yo tengo misericordia delante de Dios. Amén. Mientras que el fin viene, tú tienes misericordia, y para eso Dios me ha traído a este lugar, para decirnos que aunque estamos quizás no en la condición en que Dios espera que estemos, porque ahorita lo vamos a mirar, Dios tiene misericordia de su pueblo. Amén. No somos perfectos todavía, cometemos errores, no hemos alcanzado el ideal de Dios. Así se encontraba la nación judía, el pueblo de Dios, aunque estaba en cautiverio, aunque estaban en Babilonia, aunque estaban esparcidos en la tierra, se encontraban en una terrible condición de pecado. Y por eso Dios tuvo que levantar a este atalaya, Ezequiel, para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y así Dios tendrá que levantar en los últimos días a los atalayas que se coloquen de parte de la verdad, porque hay una obra que Dios desea hacer en medio de su pueblo, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Dios mira nuestra vida, y dice el profeta Ezequiel que al mirar a su pueblo en ese tiempo, también dice la inspiración divina, contempla a su pueblo de los últimos días antes de que el fin venga. Y vean cómo nos ve el Señor, capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, porque Dios fortalece, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos.
¿Y por qué el Señor llevó a este profeta en visión a un valle de huesos secos? ¿Por qué esos huesos no habían sido enterrados? ¿Por qué estaban esparcidos en ese valle? Versículo 2. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran ¿cuántos? Muchísimos. Y saben, hermanos, me pone frío esa palabra muchísimos. ¿Y saben por qué? Porque eso demuestra que no son pocos los que andan en esta condición. ¿Son cuántos? Estaban sobre la faz del campo y por cierto estaban ¿cómo? Secos, y dice en gran manera. Ahora la pregunta es, ¿qué significaba esto? ¿Qué quería darle a entender al profeta Ezequiel y qué quiere darnos a entender hoy a nosotros, hermanos? Esta era la condición del pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel. Estos huesos prefiguraban a un pueblo que se encontraba muerto, que se encontraba secos, que se encontraban esparcidos, desligados los unos de los otros, que cada quien hacía su propia voluntad. Y esta condición los llevó a morir espiritualmente. Estaban muertos delante de la presencia de Dios. Y nosotros vemos, cuando usted estudia de una manera profunda el libro de Ezequiel, los primeros 24 versículos hablan de la terrible condición y de los pecados tan terribles que habían llevado al pueblo de Dios de ese entonces a esa condición de muerte. A tal punto que el profeta dice que eran muchísimos. Casi toda la nación estaba corrompida por el pecado. Y el pecado, dice la palabra del Señor, trae muerte. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que estos huesos no estaban enterrados. ¿Y saben qué significa eso, que no estaban enterrados, que estaban esparcidos? Significa, queridos, que todavía hay oportunidad y gracia, aun cuando nuestra vida no está viva delante de Dios. Aun cuando usted y yo quizás nos hallamos en pecado, somos el objeto de la misericordia de Dios. Dios no le pone un fin definitivo, porque Dios ve que puede todavía hacer algo por nosotros. Amén. ¿Sabe cuándo serán enterrados estos huesos? ¿Cuándo finalmente desaparecerán de la tierra? Cuando ya no haya gracia y misericordia. ¿Saben cuándo finalmente se acabará nuestra vida? Aquí podemos saber, y yo los puedo ver a todos muy vivitos, y todos me parpadean, significa que están vivos, y se mueven algunos, pero realmente estaremos vivos espiritualmente. ¿Estaremos vivos para Dios? ¿Estaremos viviendo la vida que Dios desea o estaremos muertos en el pecado? Aunque vivos literalmente. Dios, que conoce nuestra vida, sabe quiénes realmente están vivos y quiénes están muertos en el pecado. Dios sabía la condición de su pueblo, aunque estaban esparcidos, eran como un valle de huesos secos, muertos en el pecado. Y cuando usted mira los 24 capítulos del libro de Ezequiel, muestra que los príncipes estaban muertos en el pecado, los sacerdotes estaban en pecado, los profetas estaban en pecado, y el resto del pueblo estaba en pecado. A todos el Señor reprendió en ese tiempo a través del profeta Ezequiel, empezando por él mismo.
Y por eso, queridos, en esta mañana necesitamos mirar cuál es nuestra terrible condición delante de Dios. La Biblia dice, y quiero que vayamos al libro de Efesios, ¿qué pasa con aquel que vive en el pecado? ¿Será que nos pasará como le pasó en el tiempo del profeta Ezequiel? ¿Será que nos estará pasando a nosotros lo mismo? Quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios, ¿qué hace el pecado? Porque Dios prefiguró a través del valle, de ese valle y de esos huesos, la condición de su pueblo. ¿Será que si hoy el Señor mira a la iglesia de Mijagual y a la iglesia de Nuevo Edén, los que han venido, Dios mirará a hijos vivos? ¿O será que aquí también se contemplará de una manera profética la misma escena que vio? Solo el Señor ve en nosotros huesos secos. Ese libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. ¿Qué dice? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Pecado. ¿Qué es lo que produce la muerte del ser humano? El pecado. Y finalmente la muerte literal. Pero primero se produce una muerte espiritual, una muerte moral, una muerte mental. Y luego esto nos lleva a la muerte física, a la muerte eterna. ¿Cuántos jóvenes hoy mueren? Pero ya han muerto primero espiritualmente, por eso mueren de una manera prematura. Porque se han entregado a los vicios, se han entregado a la desobediencia, se han entregado al pecado. Y finalmente el pecado los lleva ¿a qué? A la muerte. Y qué triste que cuando una persona muere, no es como se está predicando hoy. Cuando una persona muere en el pecado y en la desobediencia, dice la Biblia, no lo digo yo, no entrará en el reino de los cielos. Pero hoy se está predicando un evangelio fácil. Hoy ha surgido esta nueva doctrina del universalismo que enseña que aunque usted es rebelde y aunque usted no quiso obedecer a Dios, Dios le dará una segunda oportunidad en el juicio final, en la cual cuando sea lanzado al lago de fuego, Dios va a purificar sus pecados y usted va a salir santo para poder entrar al reino de los cielos. Y que aún el diablo y sus demonios podrán entrar allí. Entonces, ¿de qué sirve el plan de salvación? El creer esa locura y esa doctrina de demonios es echar por tierra el plan de salvación trazado en la cruz del Calvario. ¿Para qué entonces Cristo murió si al fin y al cabo Él nos va a salvar a todos? ¿Para qué tuvo que sufrir nuestro Salvador? ¿Para qué tuvo que vivir en nuestra carne, nacer con nuestra naturaleza y vencer la naturaleza? Dominar esa naturaleza y vencer el pecado para darnos ejemplo de que así como Él venció, usted y yo podemos vencer con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y saben, cierta persona quien estaba orando por su hijo, un joven rebelde, se me acercó y me dijo: hermano, escuché esto y esto que se está diciendo por ahí. ¿Es verdad? Pues la verdad ya he dejado de orar porque ya descansé. Si mi hijo al fin y al cabo se muere en rebeldía, pues Dios lo va a salvar. Hermano, qué terrible. Qué terribles daños se está haciendo a través de una herejía, a través de una doctrina falsa, cuando el Señor ha profetizado que en los últimos días el diablo intentaría engañar, si fuera posible, aún a quienes. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no estudiamos la palabra de Dios como deberíamos de hacerlo. Porque no estamos siendo renacidos por el Espíritu Santo a vivir una experiencia personal con Dios. Porque estamos quizás muertos en nuestros delitos y pecados. Porque estamos tan mezclados con el mundo y sus deseos que no nos importa conocer la verdad para que no seamos finalmente engañados por la mentira.
Y mucha gente está creyendo en esto. ¿Por qué? Porque este tipo de evangelio complace la vida del pecador. Finalmente el que es obstinado, el que es desobediente dice: ay, extraordinario, no importa cómo viva, al fin y al cabo Dios me va a salvar. Gocemos y vivamos hasta que moremos. Esto hace que el corazón del rebelde finalmente se haga más rebelde, y de aquel que trata por alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, finalmente rebaje la norma y viva una vida confiada. Y saben, queridos, la palabra del Señor dice que quien se encuentre en el pecado, quien practique el pecado, finalmente está muerto delante de Dios. Vamos a mirar qué dice en el libro de Salmo 143 con respecto a esto. Salmo 143, versículo 3 y 4. Salmo 143, versículo 3 y 4. Vea lo que dice aquí, tremendo. Yo leo. Dice: el enemigo ha perseguido mi alma. ¿Quién es el que nos persigue? ¿Quién es el que quiere destruirnos? ¿Quién es el que nos quiere engañar? ¿El que nos quiere deleitar en el pecado? El diablo. Dice: ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en las tinieblas como los que han muerto. Mi espíritu se angustió dentro de mí y está desconsolado mi corazón. ¿Qué pasa con una persona que está en el pecado? Hermano, no tiene paz. Está lleno de miedo, porque sabe, él entiende, porque el Espíritu Santo obra en su mente. Él sabe que si muere en el pecado no tendrá oportunidad, y por eso ese tipo de personas temen a la muerte, viven llenas de angustia y viven intranquilas dentro de su corazón, porque dice la Biblia que el enemigo, quien postra la vida de un ser humano en el pecado y lo sube en el pecado, esa persona ya, aunque vive, aunque camina, aunque anda en medio de nosotros, ya está experimentando las tinieblas de los que han muerto. Y por eso hay personas que finalmente deciden quitarse la vida, porque ya están muertos en vida. Hay personas que finalmente, hermanos, que finalmente se van, se alejan. Y uno dice: ¿por qué no volvió? Ya estaba muerto dentro de la iglesia, en delitos y pecados. Vamos a ir al libro de Proverbios 21:16. Proverbios capítulo 21, versículo 16. Y vamos a mirar si en realidad lo dice así el Señor. Proverbios capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Vendrá a parar en la compañía de ¿quiénes? De los muertos. El que rechaza la palabra de Dios, el que no vive conforme a la voluntad de Dios, vive como muerto. Aunque esté entre nosotros, Dios lo mira como el valle de los huesos secos. ¿Estará mi vida así por causa del pecado? ¿Estaremos así, hermanos? Cada quien pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender su condición delante del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 23, versículo 27. Esta era la misma condición del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Y vean lo que dice, que dijo Jesús a aquel pueblo de entonces. Y Dios quiere, hermano, que estas palabras no repercutan hoy para nuestra vida. Que no sea esta nuestra condición, que no sea nuestra vida como el valle de los huesos secos. Que no estemos por dentro mostrando una apariencia mientras por dentro estamos secos por causa de nuestro pecado. Mateo capítulo 23, versículo 27 dice así el Señor: y le dijo a aquellos escribas y fariseos: y tómelo para usted si está viviendo este tipo de vida. ¡Ay de vosotros hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos secos y de toda inmundicia. ¿Cómo está nuestra vida hoy delante del Señor? Es la pregunta. ¿Estaremos como estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? ¿Estaremos como estaba el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Ezequías? ¿O estaremos como está quizás el pueblo de Dios en los tiempos finales de la historia de este mundo en este tiempo? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Quiero que vayamos nuevamente a Ezequiel capítulo 37 y miremos un detalle especial. ¿Capítulo qué? Ezequiel capítulo 37, quien es nuestro texto base de esta semana. Versículo 2, volvamos a leerlo. Me hizo pasar cerca de ellos. Hermanos, ¿qué denota esto? Que aunque Dios contemplaba a su pueblo, un pueblo pecador, que el pecado lo había llevado a la condición de muerte, estaban secos, estaban muertos en los delitos y pecados, pero Dios muestra su amor y su misericordia por su pueblo. Amén. Dios conoce nuestra condición, Dios sabe que no somos perfectos, que cometemos errores, pero más sin embargo su misericordia, su amor todavía es para con nosotros. Por eso envía al profeta Ezequiel. Por eso lo envía, porque Dios tiene misericordia del pecador, Dios tiene misericordia de su pueblo, y aunque eran muchísimos los que estaban en el pecado, Dios quería salvarlos. La pregunta en esta mañana es: ¿permitiremos que el Señor nos reviva para su gloria y para su honra? ¿Es la condición del pecado o la condición de muerte una excusa para decir, Señor, en realidad no soy capaz? ¿O Dios ve en nosotros que puede hacer algo para la gloria de su nombre? Amén. La Biblia dice, y en el verso 3 dice, y me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí. Y yo le respondí, Señor Jehová, ¿tú lo qué? ¿Sabes? Pregunto. ¿Por qué el Señor le hizo esa pregunta al profeta? ¿Por qué el Señor le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y saben, hermanos, esa es la misma pregunta que Dios nos quiere hacer a nosotros en esta mañana. ¿Será que nosotros tenemos una fe corta para no entender de lo que Dios puede hacer en medio de su pueblo, en medio de sus hijos? ¿Será que lo que pueda estar pasando en esta iglesia, que no lo sé, lo que pueda estar pasando en tu vida o en tu hogar, no lo sé, será que no tiene solución para el poder de Dios? Eso era lo que le estaba queriendo decir al profeta. ¿Será que la condición de ese pueblo es tan terrible que no van a poder vivir? ¿Será que tu problema, tu pecado es tan terrible y estás tan hundido y tan esclavizado que Dios no te pueda dar de nuevo vida en Cristo Jesús? ¿Que Dios no pueda perdonarte para que nuevamente vuelvas a resucitar en Él? Porque la Biblia dice en Efesios 2:1, cuando Él nos dio vida, cuando estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y el Señor le pregunta esto y el profeta responde, Señor, tú lo sabes. ¿Será que Dios sabe cómo está nuestra vida delante de Él? Por eso, hermano, usted y yo no podemos estar mirando la vida de otros. Pregunto, ¿con la de nosotros es suficiente? ¿Será que sí? Claro que sí. No podemos ni con la de nosotros. La Biblia dice
que el Señor sabe nuestra condición, que el Señor sabe lo que somos delante de su presencia. Pero aquí hay algo que quiero aclarar. Dios sabe hasta qué punto el pecado ha embargado nuestra mente y nuestro corazón. Solo Él sabe medir el termómetro del pecado en nuestra vida en comparación con su gracia y con su misericordia. Nadie más tiene esa capacidad, solo Él. Yo no puedo decir y condenar a nadie que se encuentre en el pecado, porque yo no sé, según como Dios lo mide, hasta qué momento esa persona tiene misericordia y perdón delante de quién, delante de Dios. Por eso yo no puedo señalar y juzgar a nadie. Dice la Biblia, me condeno a mí mismo. Pero dice la Biblia que Dios sí lo sabe. Y por eso, aunque vemos que personas mueren en el pecado, es porque Dios sabía que ya habían rechazado totalmente su gracia y su misericordia. Pero aunque vemos que hay personas que están en el pecado y que todavía siguen viviendo, y quizás hacer esto es porque Dios tiene misericordia y el Señor sabe que todavía hay algo que puede por nosotros. Amén. Así que, hermano, si hoy usted está vivo, y si hay al menos un pecado en su vida, que sé que lo hay, al igual que en la mía, en cosas que estamos luchando, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y quiere perfeccionarnos para que podamos estar con Él por la eternidad. Porque la Biblia dice que sin la santidad nadie podrá ver a quién, al Señor. Y para que haya santidad tenemos que apartarnos de toda inclinación y de todo pecado que estemos cometiendo, sea manifiesto o sea oculto. Pero ahora me llama la atención lo que dice el versículo 2, un detalle especial, el cual quiero hacer en esta mañana, amado, especial. ¿Cómo estaban los? Y dice que no estaban de cualquier manera. ¿Cómo estaban? Estaban sequísimos. Dice el original, en el original se traduce como sequísimos. Estaban que se convertían en polvo. ¿Saben, hermanos? Esa es la condición del pecador delante de la presencia de Él. Somos polvo. Si Él se manifestara hoy, seríamos como polvo. Y esa es la condición de todo pecador que se atreve a seguir jugando con el pecado. Por eso el título del tema de esta mañana, ¿cómo es? Nuestra terrible condición. Pregunto, querido hermano, ¿hay algún pecado en tu vida y en mi vida del cual no nos hemos querido arrepentir, del cual está trayendo muerte espiritual, el cual nos está sentando, el cual nos está retrayendo de la presencia de Dios, el cual nos está debilitando espiritualmente, el cual está degradando nuestra vida delante del cielo? ¿Habrá alguna condición, alguna situación en nuestra vida? Pues quiero compartir este pasaje de la pluma inspirada, que quiero que se siente bien, para que lo escuche y para que lo asimile con el poder del Espíritu Santo en su corazón, porque esto no es a la fuerza. Yo no espero aquí cambiar a nadie, ni obligarlos a hacer algo que ustedes no quieran. La Biblia lo dice y lo acabamos de leer. Esto no es a la fuerza, ni con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino es con el poder del Espíritu Santo. Es usted permitirle en esta mañana al Espíritu Santo que te muestre tu condición, que me muestre mi condición delante de Dios, para que Dios nos ayude en nuestros problemas, porque Dios es el único que sabe nuestra condición, sabe cuál es el valle por el cual estamos pasando en nuestra vida. Amén. Y así como Dios tuvo misericordia de la nación judía en el tiempo de Ezequiel, Dios mira a su pueblo en ese tiempo, y Dios también tiene misericordia de nosotros. Y quiero compartir este pasaje para que miremos, hermanos, y analicemos nuestra vida y pidámosle al Señor que nos examine. Si palpar el cuerpo de la muerte, debería cortarse el pie o la mano, o hasta sacarse el ojo,
Si el Señor dice que si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres al reino de los cielos manco o cojo o tuerto a que te quede, a que te pierdas. Ahora vea lo que dice. ¿Cuánto más fervientemente debería el cristiano quitar qué? El pecado. El pecado que produce la muerte de qué. ¿Y saben qué quiso decir la inspiración divina cuando dice la muerte del alma? Está mostrando o está hablando de la muerte eterna. ¿Qué produce el pecado en tu vida y en mi vida? ¿Qué produce? Muerte eterna. Y ahí no termina. Lo divide en dos. Porque ahora viene la parte más, acomódese más. Hermano, examinémonos. Este mensaje de una manera especial para quienes están escuchando aquí, quienes han de oírlo. Por eso lo estoy compartiendo con muchas personas y muchas personas están siendo beneficiadas a través de las redes sociales, porque para eso Dios nos permite estar en esos últimos días, para utilizar todo medio posible, porque yo quiero que el Señor venga pronto y quiero que el mensaje final llegue a todo el mundo, y entonces dice la Biblia, vendrá el ¿qué? El fin. Dice la siguiente parte de este libro: la fe por la cual vivo, del 27 de diciembre, precisamente cae en mi día de cumpleaños, así que primero es para mí. Pero vamos a analizarlo de una manera personal. Todo hábito, ¿todo qué? Práctica. O práctica que conduce al pecado o acarrea deshonra ¿a quién? Aquí estoy. No importa cuál sea el hábito o la práctica que nosotros estemos deleitándonos, o que nos guste, o que nos llene el corazón, la Biblia dice que esto deshonra a Cristo y debería abandonarse a cualquier sacrificio, porque si no se abandona el pecado, finalmente ¿qué produce? La muerte eterna. Ahora vamos a mirar. La bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de justicia. Y la bendición de Dios no se mide por las riquezas materiales. No se deje engañar del diablo. La bendición de Dios se mide por su riqueza espiritual dentro del corazón. ¿Está usted en paz delante del Señor? La Biblia dice que si usted tiene sustento y usted tiene abrigo, pero usted vive bajo la voluntad del Señor, usted puede vivir tranquilo y gozar los últimos días que le queda en esta tierra. Amén. Pero si usted y yo vivimos acariciando al menos ¿cuántos? Un pecado. Al menos un solo pecado es suficiente para degradar el carácter y extraviar ¿a cuántos? A otros. Pregunto, ¿por qué la nación judía se encontraba en la condición y eran muchísimos? Porque empezando desde los líderes hacia abajo, todos se habían descarriado y los unos a otros seguían el mismo camino. Hermanos, ¿cómo está nuestra condición hoy delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cómo está mi influencia en quienes me rodean? ¿Estaré siendo de vida para vida o de muerte para muerte? ¿Estaré llevando vida o estaré secando la vida de otros por causa de mi pecado? Pues el Señor en esta semana nos manda la solución. El Señor quiere avivarnos con el poder del Espíritu Santo.
Vamos a mirar de qué manera el Señor lo quiere hacer. En esto quiero cerrar, quiero hacer un llamado especial. San Juan capítulo 4. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 4, cuando algo está seco es porque necesita ¿qué? Agua. Contrario a lo seco es mojado, ¿verdad? Así que si esos huesos estaban a tal condición que eran muchísimo secos, era porque le faltaba muchísima ¿qué? Agua. Ahora la Biblia dice que ¿quién es el agua el cual necesitamos? ¿Por qué nuestra vida está seca? ¿Por qué estamos en esa condición quizás? Vamos a mirar qué dice el Señor en el libro de San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 versículo 13. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener ¿qué? Sed. Pero el que beba del agua, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será para él fuente de ¿qué? Fuente de agua que salte ¿para cuánto? Para vida eterna. Pregunto, ¿el agua que ofrece el Señor para ti y para mí es para vida eterna? Amén. O sea que si usted no está lleno de esa agua, usted se convertirá como en el valle de los huesos secos. Su vida será una vida seca. Usted vendrá a adorar al Señor, pero lo hará sin sentido, sin gozo, sin alegría, sin agradecimiento. Lo hará por rutina. Y hermanos, eso ve uno en la condición de muchos. Aún en la manera en que venimos a adorar a Dios, se ve nuestra condición de sequedad. Estamos secos de la ausencia del agua de vida. Ahora la pregunta es, ¿quién es esa agua que ofrece el Señor? Cristo Jesús. No, hermanos. Espíritu Santo. El Señor la ofrece, Espíritu Santo. pero necesitamos ser llenos de esa agua. ¿A quién simboliza esa agua? ¿Y por qué en esta semana necesitamos ser reavivados por su Espíritu? ¿Qué produce esa agua? Vida. Ya lo leímos. Quien tome del agua, dice que saldrán ríos de agua que viva. Y si vamos a hablar de que somos reavivados por el Espíritu, significa que esa agua simboliza el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida y en mi vida. Y vamos a mirar si el Señor lo dijo. San Juan capítulo 7 versículo 37. ¿A quién simboliza esa agua que el Señor ofrece y que quiere ofrecernos en esta mañana? Para que nuestra vida ya no sea una vida seca, sin sentido, sino sea una vida que realmente viva para Cristo y glorifique su nombre. Amén. San Juan capítulo 7 versículo 37 en adelante. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene que sed, venga a mí beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en quién. En Él. Si usted en esta mañana, en esta tarde ya, son las 12 en punto. Si en esta hora usted cree realmente en el Señor Jesucristo, el Señor le dará de su Espíritu y de usted saldrá ríos de agua de vida. Amén. Su vida dejará de ser una vida muerta en el Señor. Su vida espiritual cobrará sentido. Cada mañana que usted se levante a hacer el altar familiar, lo hará con gozo y con alegría. Cada día que usted se levante, lo hará para buscar primero y darle la gloria al Señor, para colocar su vida en la mano de Él, para llevar a su hogar, a sus hijos, bajo el temor de Jehová. Les dará el alimento a tiempo, los instruirá para cada batalla de la vida. Su vida tendrá sentido y esa agua que usted bebe del Señor la va a compartir también con su familia, para que ellos puedan disfrutar del mismo Espíritu de Dios y en el hogar se reine la presencia del Dios vivo.
Pero antes, necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. No podemos vivir en el Espíritu, no podemos recibir el agua mientras permanezcamos en el pecado. Y quiero utilizar un último texto que se encuentra en Romanos capítulo 8. Hermano, ¿qué? Romanos capítulo 8 dice allí: ¿cuántos quieren recibir el agua de vida? ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas? Amén. Pues vamos a mirar cómo podemos recibir y ser llenos todos los días del Espíritu Santo en nosotros, para que Él haga de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne, que trae, hermano, Muerte. ¿usted a quién o a qué le va a dar prioridad de aquí en adelante? ¿A sus deseos de la carne? ¿A lo que el mundo le brinda? ¿A los deseos de sus ojos? ¿A la vanagloria de esta vida? ¿A los afanes del diario vivir? ¿O le va a dar prioridad a las cosas del Espíritu? Pues la Biblia dice que si usted solamente se ocupa en las cosas de la carne, finalmente traerán muerte a su vida. Pero dice el versículo: pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Y quiero que hagamos un examen en esta mañana. ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿Usted realmente cada día su vida tiene sentido delante de Dios? Cada día que usted se levanta con alegría, a pesar de que tenga problemas, a pesar de que tenga situaciones, a pesar de que hayan quizás cosas por pagar, usted se levanta feliz y contento de que tiene un Dios maravilloso que le ama y que quiere salvarle y que quiere hacer de su vida una vida de bendición. Amén. Pues si esa es su experiencia, hermano, sígase llenando del Espíritu Santo. Siga tomando del agua de vida. Pero si usted siente que su vida espiritual no tiene sentido, que a usted no le dan ganas de orar, que no le dan ganas de estudiar su palabra, está secándose cada día más, está muriendo cada día más, porque le falta beber del agua del Espíritu Santo. Le falta reconocer su condición delante de Dios. Le falta humillarse delante del Señor y decir: Señor, ayúdame, porque hay algún pecado que me está llevando, me está secando mi vida. Hay algo en mi vida que anda mal. Señor, ayúdame. Y por eso en esta mañana, si esa es tu respuesta al Señor, si hay alguna necesidad en tu corazón, alguna lucha, alguna dificultad, algo que está secando tu vida, pero que tú en esta mañana deseas ser lleno del agua del Espíritu Santo para vivir una vida plena en Cristo Jesús,